¿Alguna vez has estado en una conversación con alguien y de repente esa persona dice algo que tú habías sentido toda la vida, pero nunca habías podido poner en palabras? Eso no es coincidencia. Eso es lo que pasa cuando estás cerca de alguien que piensa diferente. Hay personas que parecen entender las cosas más rápido que los demás, que conectan ideas que nadie más conecta, que hacen preguntas que nadie más hace, y que se quedan calladas justo cuando todos los demás están hablando. Durante años la gente asumió que eso era un don, que o nacías así o simplemente no eras esa clase de persona. Pero la ciencia tiene una respuesta diferente, y es mucho más interesante. Lo que diferencia a las personas realmente listas no es un cerebro especial, es una forma de pensar. Y esa forma de pensar tiene patrones, tiene características, tiene una psicología detrás. Hoy vamos a hablar de esa psicología, y lo más valioso de todo lo que vas a escuchar es que cada uno de estos rasgos se puede desarrollar. Lo primero que hay que entender es que la inteligencia real no siempre es ruidosa. Vivimos en una cultura que premia a los que hablan más, al que tiene la respuesta más rápida, al que llena el silencio, al que siempre tiene algo que decir. Pero los psicólogos han encontrado algo completamente distinto. Las personas con alta capacidad cognitiva tienden a hablar menos y observar más. No porque sean tímidas, no porque no tengan nada que decir, sino porque su cerebro está haciendo algo que la mayoría de las personas no hace en ese momento. Está procesando, está tomando nota de detalles que otros ignoran, está escuchando no solo lo que se dice, sino cómo se dice. Está leyendo el tono, la postura, la pausa. Está formulando preguntas antes de dar respuestas. Imagina una habitación llena de gente hablando. La persona inteligente no es necesariamente la que más habla, es la que cuando sí habla, todos dejan de hacer lo que estaban haciendo para escuchar. Porque lo que dice tiene un peso diferente. Viene de haber observado todo lo que los demás pasaron por alto. Y eso, desde afuera, a veces parece silencio, pero por dentro es todo lo contrario. Hay un concepto en psicología que muy pocas personas conocen, pero que aparece en casi todos los estudios sobre inteligencia. Se llama tolerancia a la ambigüedad, y en términos simples significa esto: la capacidad de vivir cómodamente con preguntas que todavía no tienen respuesta. Piensa en cómo reacciona la mayoría de las personas cuando enfrenta algo que no entiende. Hay una incomodidad inmediata, una necesidad urgente de resolver, de cerrar el tema, de tener una explicación aunque esa explicación sea incompleta. Las personas con alta inteligencia hacen algo completamente diferente. Son capaces de decir "no lo sé todavía" y quedarse ahí, sin ansiedad, sin necesidad de inventarse una respuesta para calmar la mente. Esto es más poderoso de lo que parece, porque cuando te permites vivir con la pregunta abierta, tu cerebro sigue trabajando en ella, incluso cuando no estás pensando conscientemente en el tema, y eso produce algo que la ciencia llama insight. Ese momento en que de repente todo encaja, la respuesta que llega mientras te duchas, la conexión que aparece en medio de una conversación sobre otra cosa. Eso no le pasa a quien necesita cerrar todo rápido, le pasa a quien tuvo la paciencia de dejar la pregunta abierta el tiempo suficiente. Ese nivel de paciencia con la incertidumbre es uno de los indicadores más fuertes de inteligencia que conocemos. Ahora viene algo que mucha gente no espera escuchar. Las personas más inteligentes dudan de sí mismas más que las demás. Sí, lo escuchaste bien. Esto tiene un nombre: el efecto Dunning-Kruger, y dice algo muy específico. Cuanto menos sabes sobre algo, más confianza tienes en que lo entiendes. Y cuanto más sabes, más claramente ves todo lo que todavía te falta aprender. Los psicólogos David Dunning y Justin Kruger estudiaron este fenómeno en la Universidad de Cornell y encontraron algo que cambió la forma en que entendemos la confianza. Las personas con poco conocimiento en un área consistentemente sobreestimaban su propia competencia. Las personas con alto conocimiento consistentemente la subestimaban. Es paradójico, pero tiene todo el sentido del mundo. La persona que sabe poco sobre historia cree que entiende por qué caen los imperios. El historiador de toda la vida sabe que cada vez que cree tener la respuesta, aparece una nueva pregunta. Y lo más interesante es que esa duda no los paraliza. Al contrario, los mantiene en movimiento, los mantiene aprendiendo, los mantiene buscando. La confianza ciega cierra puertas. La duda inteligente
las abre todas. Y esto nos lleva a otro rasgo fundamental. Las personas listas hacen mejores preguntas. No es que tengan más respuestas que tú, es que saben exactamente qué preguntar. Y hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Tener respuestas es fácil. Internet está llena de respuestas. Cualquiera puede memorizar datos. Cualquiera puede repetir lo que escuchó. Pero formular la pregunta correcta requiere algo mucho más profundo. Requiere entender el problema con suficiente claridad como para saber exactamente qué es lo que todavía no sabes. El filósofo griego Sócrates pasó su vida entera haciendo esto. No enseñaba dando respuestas, enseñaba haciendo preguntas. Preguntas tan precisas que llevaban a la otra persona a descubrir todo lo que creía saber y en realidad no sabía. Piénsalo en términos cotidianos. Un estudiante promedio lee un texto y dice, entendí. Un estudiante con pensamiento crítico lee el mismo texto y dice, espera, pero ¿esto por qué funciona así? ¿Y qué pasa en los casos donde esta regla no aplica? ¿Quién decidió que esto era verdad y en base a qué? Esas preguntas no son pedantería, son el motor de la inteligencia. Son la diferencia entre entender la superficie y entender el fondo. Ahora vamos a algo que muchos no esperan cuando hablamos de inteligencia. La mayoría de la gente imagina a la persona inteligente como alguien frío, calculador, lógico hasta el punto de parecer desconectado de los demás. Pero la investigación dice algo completamente diferente. Las personas con alta inteligencia tienden a tener una capacidad mayor para ponerse en el lugar del otro, para modelar cómo piensa alguien más, para anticipar cómo va a reaccionar alguien antes de que esa reacción ocurra. Esto tiene un nombre en psicología cognitiva. Se llama teoría de la mente, y es la capacidad de entender que otras personas tienen perspectivas, creencias y emociones diferentes a las tuyas. Suena obvio, pero la mayoría de las personas pasa gran parte de su vida asumiendo que los demás piensan igual que ellas, que lo que es obvio para mí es obvio para todos, que lo que me duele a mí duele igual a todos. Las personas con alta inteligencia emocional saben que eso no es cierto, y esa conciencia cambia completamente la forma en que se relacionan con el mundo. No entienden solo los libros, no entienden solo los números, entienden a la gente, y eso, muchas veces, es el tipo de inteligencia más poderoso de todos. Hay otro patrón que aparece constantemente en los estudios sobre personas con alta capacidad cognitiva, y es uno que sorprende a casi todos. Las personas inteligentes se aburren con mucha frecuencia, no porque sean difíciles de complacer, sino porque su mente necesita estimulación constante, y cuando el ambiente no la provee, la buscan por su propia cuenta. Pero aquí viene lo interesante. Lo que hacen con ese aburrimiento es completamente diferente a lo que hace la mayoría. La mayoría huye del aburrimiento, abre el teléfono, busca una notificación, prende la televisión, hace cualquier cosa para no quedarse con esa sensación incómoda de no tener nada que procesar. Las personas con mente activa hacen lo opuesto, se quedan con el aburrimiento, lo habitan, y desde ese silencio empiezan a conectar ideas, a imaginar escenarios, a resolver problemas que nadie les pidió resolver. Los neurocientíficos tienen un nombre para el estado mental que se activa cuando el cerebro no tiene una tarea específica. Lo llaman red neuronal por defecto, y es precisamente en ese estado donde ocurren algunas de las conexiones más creativas y profundas que el cerebro humano puede producir. El aburrimiento, para una mente activa, no es vacío. Es el inicio de algo. Y hablando de conectar ideas, uno de los talentos más característicos de las personas listas es algo que los psicólogos llaman pensamiento relacional. Es la capacidad de ver conexiones entre cosas que aparentemente no tienen nada que ver. Un músico que también entiende de matemáticas. Un cocinero que aplica principios químicos sin haber estudiado química. Un escritor que entiende de psicología sin haber estudiado psicología. Alguien que lee sobre historia medieval y de repente entiende algo sobre política actual. Para la mente promedio, esas conexiones simplemente no existen. La música es música. Las matemáticas son matemáticas. Cada cosa está en su caja. Para la mente que piensa de manera relacional, todo está conectado con todo. Y esto no es metáfora, es literalmente cómo funciona su cerebro, con más conexiones activas entre áreas distintas, con menos barreras entre dominios que parecen separados. Leonardo da Vinci era pintor, pero también era ingeniero,
anatomista, músico y científico. No porque quisiera saber de todo, sino porque su mente veía que todo era en realidad el mismo problema visto desde ángulos distintos. Esa habilidad es literalmente lo que produce las ideas más brillantes de la historia humana. Algo que también diferencia profundamente a las personas inteligentes es la forma en que procesan el fracaso. No es que no les duele igual que a todos. Nadie disfruta equivocarse. Nadie disfruta fallar, pero lo que hacen con ese dolor es completamente diferente. La mayoría de las personas interpreta el fracaso como una señal sobre quiénes son. Me equivoqué, entonces no soy suficientemente bueno. Fallé, entonces no tengo lo que se necesita. Las personas con mentalidad de crecimiento, y este término viene de décadas de investigación de la psicóloga de Stanford Carol Dweck, interpretan el fracaso de una manera radicalmente distinta. Lo ven como información, como datos, como retroalimentación del mundo sobre algo específico que hicieron o dejaron de hacer. No dice nada sobre quiénes son, dice algo sobre qué necesitan ajustar. Y esa diferencia cambia todo, porque si el fracaso es una amenaza a tu identidad, lo vas a evitar a toda costa. Vas a tomar menos riesgos. Vas a quedarte en lo seguro. Vas a dejar de intentar cosas nuevas. Pero si el fracaso es simplemente una clase que todavía no habías tomado, entonces lo buscas, lo usas, lo necesitas. El fracaso no las detiene, las entrena. Ahora, algo que tal vez te sorprenda. Las personas muy inteligentes a menudo tienen menos amigos. No porque sean antipáticas, no porque sean arrogantes, sino porque son selectivas. Hay una diferencia enorme entre estar rodeado de personas y estar rodeado de las personas correctas. Las personas inteligentes sienten esa diferencia con mucha más intensidad que la mayoría. Una conversación superficial no solo no las llena, las agota. El ruido social sin profundidad les consume energía en lugar de dársela. Un estudio publicado en el British Journal of Psychology encontró algo que contradice lo que muchos asumen. Las personas con mayor inteligencia reportaban menos satisfacción cuanto más tiempo pasaban socializando. No porque no les gustara la gente, sino porque necesitaban tiempo a solas para procesar, para pensar, para recargar. Prefieren una conversación de 3 horas con una persona que les haga pensar distinto sobre 10 conversaciones de media hora que no les dejen nada. La soledad, para ellas, no es un castigo, es un recurso. Es el espacio donde la mente hace su trabajo más importante. Y llegamos al último rasgo, el que tal vez más define a las personas realmente listas. Y es uno que pocas personas esperan. La curiosidad genuina, no la curiosidad de querer saber un dato para impresionar a alguien. No la curiosidad de estar al día en tendencias. No la curiosidad que tiene un objetivo práctico detrás, sino la curiosidad que no necesita ninguna razón. La que pregunta ¿por qué? Simplemente porque quiere saber, sin esperar que esa respuesta le sirva para algo, sin calcular si vale la pena el tiempo invertido. Las personas inteligentes estudian cosas que nadie les pidió estudiar, leen sobre temas que no les corresponden, se meten en conversaciones sobre áreas que están fuera de su campo, por puro placer. Un físico que aprende a tocar piano de madrugada, una abogada que estudia astronomía en sus vacaciones, un ingeniero que lleva un diario de filosofía, no porque busquen algo concreto, sino porque para ellos aprender no es un medio para llegar a algo, aprender es el destino, y esa curiosidad sin agenda es lo que alimenta todo lo demás. El pensamiento relacional, las preguntas profundas, la tolerancia a la ambigüedad. Todo empieza con querer saber, solo por querer saber. Entonces, si miramos todo lo que vimos hoy, la imagen que emerge de una persona realmente inteligente es bastante diferente a la que nos venden en el cine o en la televisión. No es el genio arrogante que tiene todas las respuestas, no es el que habla más rápido o más fuerte, no es el que nunca se equivoca. Es alguien que duda, que observa en silencio, que hace preguntas incómodas, que se sienta con la incertidumbre sin entrar en pánico, que se aburre y convierte ese aburrimiento en ideas, que fracasa y lo llama una clase, que entiende a las personas tanto como entiende las ideas, que prefiere una conversación profunda sobre 100 superficiales y que nunca deja de tener curiosidad. La inteligencia no es un destino al que se llega, no es un título que se obtiene, no es un puntaje en un test.
es una forma de caminar por la vida. Y la mejor noticia de todo esto es que cada uno de estos rasgos que hablamos hoy se puede cultivar, se puede practicar, se puede desarrollar en cualquier momento, a cualquier edad. Así que la pregunta real no es si eres listo. La pregunta es, ¿estás dispuesto a pensar diferente? Gracias por ver este video hasta el final. Si algo de lo que escuchaste hoy te resonó, te invito a compartirlo con alguien que creas que lo necesita escuchar. Nos vemos en el próximo.